Hola, buenos días a todos. En este video vamos a explicar la aplicación de el método Runge-Kutta grado 4 para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden sobre trayectorias de pelotas que tienen spin. Entonces, lo primero que vamos a mirar va a ser el código que se visualiza en el paper, que es presentado en el paper. En este código se plantea un método de Euler para realizar el funcionamiento de la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden. En este método, pues tenemos dos funciones principales. Una es la del cálculo del coeficiente de drag o el coeficiente de fricción. Y la otra es como tal la implementación del método numérico de integración con Euler. Lo importante aquí es esta parte en la que se tienen las ecuaciones de aceleración. Se tienen las ecuaciones de aceleración para cada una de las componentes, en X, en Y y en Z, dependiendo de las velocidades, como es mostrado en el paper. Más abajo se declaran todas las constantes necesarias, como la gravedad, la densidad del aire, las constantes relacionadas con las bolas y pues los distintos coeficientes que se van a tener. Ahora, nuestra implementación lo que va a buscar es mejorar este método. Sin embargo, eh, el método de Runge-Kutta grado 4 presenta un pequeño problema para resolver este tipo de ecuaciones porque estas son ecuaciones de grado 2. Para esto será necesario hacer unas pequeñas modificaciones sobre el sistema de ecuaciones que presentamos. Entonces, lo primero es que esas son nuestras ecuaciones de movimientos. Ese son nuestro caso. Y estos pues son vistas de la siguiente manera, donde tenemos una sumatoria de fuerzas para cada una de las componentes que dependen de las velocidades en cada una de las componentes y de las velocidades angulares. Entonces, ¿cómo vamos a poder resolver? Aquí un punto importante es que estas velocidades angulares son constantes. Entonces vamos a poder aplicarlo de manera mucho más sencilla, pues solamente dentro de la ecuación diferencial se verían como otras constantes y solamente tenemos que enfocarnos en estas partes que no lo son. Entonces, para resolver de manera numérica este tipo de ecuaciones, vamos a tener que hacer una pequeña manipulación sobre nuestro sistema. Entonces, para eso, primero apliquémoslo sobre un sistema de menor dificultad. Por ejemplo, este, una ecuación diferencial de segundo orden, un poco más sencilla. Entonces, lo que se plantea es introducir una nueva variable. Esta variable va a ser la siguiente, va a ser v, va a ser asignada a la derivada, a la primera derivada de x con respecto al tiempo. Y de esto se deduce que entonces la derivada de v va a ser la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Uniendo esta ecuación y uniendo esto, conseguimos un nuevo sistema de ecuaciones en el que tenemos lo siguiente. Dos ecuaciones diferenciales acopladas, pero de primer orden. Y esto ya es posible resolverse con métodos de Runge-Kutta de grado 4. Entonces, lo que hacemos es aplicar esta idea para cada una de estas ecuaciones y con esto conseguimos un sistema de 6 ecuaciones diferenciales que pueden ser iteradas normalmente. Para esto, veamos la implementación del código. Entonces, en la implementación del código, pues usamos las mismas funciones de cálculo de el coeficiente de fricción, las mismas constantes para que sean comparables los datos. Y entonces utilizamos aquí los parámetros temporales. Esto es un array que vendría a ser la evolución temporal. Esto sería el step, el h sería el step en cada iteración que se realiza después de cada iteración. Estos son los arrays de los vectores de los distintos valores que vamos a querer calcular. Y entonces acá están las funciones diferenciales. Como vemos, entonces acá sería nuestra primera función diferencial.
en la que esta sería la aceleración y nuestra segunda ecuación diferencial relacionada con x sería la siguiente, en la que se retorna la velocidad de x. Entonces, con esto en mente, acá se tienen 6 ecuaciones, como habíamos dicho antes. Con esto en mente ya podemos hacer la integración. Entonces, lo primero que hay que hacer es uti- eh, recorrer estos arrays, estos vectores de velocidades y pues obtenemos los vectores justamente anteriores del instante anterior que ya han sido calculados. Con esto vamos a calcular cada uno de los coeficientes para cada una de las funciones de el ROM ejecuta. Entonces el primer coeficiente, el K1 para la velocidad en X, el K1 para la velocidad para la posición en X, y así con cada una de ellas, invocando las funciones que tenemos aquí arriba, que son pasadas como parámetros en esta función de integración. Con esto se realizan los cálculos de los primeros coeficientes y en la siguiente parte se usa el coeficiente anterior, pero esta vez la velocidad se le suma la multiplicación del step del coeficiente anterior dividido entre 2 y eso para cada una de las componentes con sus respectivos coeficientes. Como vemos aquí, Wx, Wy son constantes y con esto obtenemos la parte iterativa del ROM ejecuta. Hacemos 4 veces esto y con esto actualizamos el siguiente valor calculado para las velocidades. Una vez se ha hecho, se plantea este modelo, es llamado aquí abajo, y se hacen las gráficas aquí. Entonces, con esto termina la implementación del código de Ronjecuta de grado 4 para este sistema de ecuaciones diferenciales.